¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos y les agradezco pues los mensajes y los correos que me envían. Quiero comentar la situación que se está generando otra vez en el país, derivada del desalojo que el martes por la tarde llevó a cabo la Policía Federal en Acapulco, concretamente en la famosa Autopista del Sol. Era una manifestación de profesores del magisterio, del ala izquierda, del ala democrática, reclamando justamente el pago de sus salarios. Esto es justo, aunque a mucha gente no le agrade que se hagan manifestaciones, la gente tiene derecho a reclamar. Bueno, hubo una intervención violenta de la Policía Federal. Pues todas las intervenciones, aunque sean con toletes, traen una carga de violencia, esa es su función. El problema es que se excedieron, el problema es que causaron la muerte de un profesor de 62 años de edad de nombre Claudio Castillo Peña, un profesor jubilado. Hay una discusión en este momento acerca de que el magisterio dice que el profesor fue asesinado a golpes por elementos de la Policía Federal. Las autoridades de la Policía Federal insisten en que no fue así, que ellos no lo mataron. Sin embargo, hay algo que es muy importante, por si usted no lo sabe. El profesor era un maestro, de hecho estaba inválido, tenía poliomielitis. Fue bajado a golpes de una camioneta porque él siempre iba al frente de las manifestaciones con una camioneta de sonido, pues para arengar a sus compañeros, a los integrantes de sus sindicatos en sus manifestaciones. Entonces, cuando vino la intervención de la Policía Federal, desde luego yo reconozco también, porque hay datos de que estos profesores utilizaron un autobús para dejárselo ir a elementos de la Policía Federal, y la reacción de la Policía Federal fue una golpiza salvaje. Hay más de 300 hospitalizados en el ISSSTE de Acapulco. Entonces hay 7 versiones, 7 testimonios de profesores que estaban cerca de ahí, casi, ellos también fueron agredidos, y el profesor les decía, el que estaba arriba de la camioneta: estoy inválido, y que aún así, a pesar de él que él les dijo eso a los de la Policía Federal, la respuesta de él fue que les valía M, ya saben ustedes qué quiere decir, y que lo bajaron a golpes. No le creyeron que estaba inválido, que tenía poliomielitis, lo tundieron, de acuerdo al testimonio de estos profesores, le dieron una golpiza pavorosa. Fue tan fuerte la golpiza que el profesor murió. Hay cosas que son extrañas. Lo levantó una ambulancia de la Cruz Roja, y hay declaraciones de autoridades del gobierno de la República que primero fue llevado al Hospital Naval de Acapulco, y que después de ahí fue trasladado al ISSSTE, donde ya casi llegó muerto. Aquí esto debe de esclarecerse. No es posible que elementos policíacos, de ser cierto lo que dicen estos testigos, profesores también, que a una persona que está inválida la golpeen con saña, con brutalidad, con salvajismo. ¿Y qué sucedió? Lo llevaron a la muerte. Esto se tiene que aclarar. Fíjese usted lo que dicen. La Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado de Guerrero dice que murió la muerte fue producida por lesiones cráneoencefálicas. Sin embargo, la autoridad federal dice que fue por machacamiento, que porque lo atropellaron. Eso dicen, que fue atropellado. Sin embargo, los propios médicos que practicaron la necrocirugía o la autopsia dicen en su peritaje, en su dictamen, que fue derivado de contusiones, de golpes. Le rompieron costillas, lo golpearon por todos lados. Pues ha de haber sido tan fuerte la golpiza que finalmente este profesor perdió la vida.
fueron detenidas más de 119 profesores, pero cuando se enteraron de que este profesor había fallecido, yo creo que las autoridades federales se asustaron, se preocuparon, porque ya para problemas, yo no sé qué va a hacer el presidente de la República con tantas broncas, con tantos problemas, y se vieron obligados a soltar a todos. Por cierto, hay 12 desaparecidos hasta este momento que estoy haciendo esta grabación este jueves al filo de las 14 horas. Hay 12 profesores desaparecidos que no saben en dónde están, como 300 hospitalizados, ya se lo dice usted, en una unidad de el ISSSTE. Hay también declaraciones de profesoras que dicen que fueron violadas por elementos de la Policía Federal. Cuando yo me enteré de esto, dije, bueno, ¿cómo pueden ser violadas ante la multitud? ¿Cómo? No, ellas declaran que las golpearon y se las llevaron y las subieron a una camioneta, a un transporte de la Policía Federal, que se alejaron un poco de donde estaba la zona del conflicto y que ahí las violaron. Y ellas exigen que les practiquen pues una revisión médica para que determinen si efectivamente fueron violadas o no, porque la policía dicen que ellos no violaron a nadie. Entonces aquí procede un dictamen pericial para ver si hay desgarre vaginal. Yo no conozco de aspectos de criminalística para dar una opinión acertada. Yo sí creo que esto debe de ser manejado con mucho cuidado. La situación en nuestro país está grave, es delicada. Yo no digo que hay una tolerancia. Yo no digo que permitan que los profesores o quienes sean generen grandes conflictos, pero en el fondo tienen a veces razón. Nada más, sí, a veces uno se molesta porque hay bloqueos, a veces uno escucha a amigos decir, oye, no es posible que cierren una carretera, que bloqueen otra carretera, que tomen instalaciones, pero no se les olvide a ustedes que muchas de las modificaciones que ha habido en este país es derivado de luchas de grupos. Llámese ferrocarrileros, obreros, campesinos. No es la autoridad, no es la clase gobernante la que de buena voluntad hace modificaciones para beneficios de la población. Es el pueblo, la población, los gremios cuando se organizan y presionan. Yo sé que generan a veces situaciones que son desagradables para nosotros, pero ellos están en su derecho. Están en este momento 12,000 profesores que ya tiene tiempo que no reciben su salario. Podrá la Secretaría de Educación argumentar muchas cosas, pero esto es el resultado de una reforma constitucional en materia educativa impulsada por Peña Nieto, respondiendo a intereses extranjeros, y esto es lo que está generando estos conflictos. Este asunto fue tan delicado, la muerte de este profesor, que hoy también hubo paros en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad también del Valle de México, en la UAM también, y aquí al momento de hacer esta grabación, en este momento, gente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron 82 presidencias municipales de los 113 ayuntamientos. Yo insisto, la autoridad está para garantizar el orden, pero yo creo que se exceden a veces y sobre todo privar de la vida. Mire, digan lo que digan, son tantas las mentiras que dice la autoridad con tal de no aceptar algo que han causado que yo no les creo. Y no los descalifico a priori, sino por todos los antecedentes que hemos visto de tantos hechos tan graves. Por cierto, en unas horas más se cumplen ya, creo que 5 meses del asunto de Ayotzinapa y va a haber más protestas. El país vive condiciones muy graves, muy lamentables. Yo tengo que decirlo, estamos gobernados por un grupo político inepto, que no tiene capacidad, que no tiene voluntad, que nada más tienen una gran voracidad por el dinero y por el poder político. Yo creo que los conflictos deben de ser resueltos en el entendimiento, en el razonamiento. El último recurso que el Estado debe de utilizar es la fuerza pública, pero yo creo que hay situaciones que se pueden evitar, pero yo insisto,
lamentablemente Peña Nieto no tiene la capacidad, ni él en lo personal, de un estadista, no la tiene, carece de esos atributos, de esas cualidades, pero además está rodeado por un grupo de tecnócratas formados en el extranjero y que desconocen el manejo de muchas situaciones. Hay que ponerse en los zapatos de la gente que sufre, que tiene necesidades. Yo creo que o ellos no saben o se hacen como que no quieren saber todo lo grave que está aconteciendo en el país, y si todo lo quieren resolver con violencia, con agresiones sobre la gente, pues esto quién sabe dónde pueda terminar. Yo lo menos que desearía es que hubiera movimientos armados, que hubiera movimientos de terrorismo. Eso lo debemos de repudiar, pero también debemos, por lo menos yo lo hago, exigirle al gobierno que atienda los problemas, porque es muy sencillo escuchar gente de las televisoras del país, todo lo que es el sistema de Azcárraga, de Televisa y sus 60 y tantas concesiones, y el sistema también de Televisión Azteca, echárseles encima a los profesores o a los grupos que protestan, calificarlos de vándalos, pero no van al fondo, no saben por qué está sucediendo toda esta situación y quién la ha generado, la clase política inepta que la está gobernando, que se hizo del poder sin tener experiencia para gobernar. No es lo mismo gobernar o mal gobernar un estado como el Estado de México que gobernó Peña Nieto, que estar al frente de los destinos de un país como México con tantos conflictos. Y usted lo ve, todas las críticas que está recibiendo. No solo es la situación de el cineasta González Iñárritu, que sigue insistiendo con sus declaraciones, no fue una situación pasajera, sigue hablando de la gran corrupción que hay en México, de la gran impunidad, de la incapacidad de la clase política. No solo fueron las declaraciones del dirigente de la Iglesia Católica del mundo, el Papa de origen argentino. Por todos lados hay críticas hacia el gobierno, hacia el Estado mexicano. De veras que la situación es preocupante. Mucha gente a lo mejor no se da cuenta de lo que está pasando en el campo, no se da cuenta de lo que está pasando en algunos sectores, y claro, al gobierno le molesta que se manifiesten en contra de él, que le hagan críticas al presidente de la República. Yo insisto y yo exijo que las cosas se manejan con más talento político. Si usted me pregunta qué deben de hacer, yo no se lo puedo decir, yo no soy político, yo no tengo el poder, pero sí tengo mi deber como ciudadano de señalar todas estas incapacidades de la clase gobernante. Fíjese usted nada más hasta dónde llegan, hablando de otro tema, pero que está vinculado al presidente de la República. Hace 2 o 3 días Peña Nieto vino a inaugurar un cuartel en el municipio de Cualcomán, aquí en nuestro estado. Cualcomán es una población que está como aproximadamente a 3 horas y media de la ciudad de Morelia, de la capital del estado. Bueno, como siempre, quien organiza esos eventos donde va el presidente es el Estado Mayor Presidencial, y le acarrean gente de donde sea, pero no reparan en que llevaron niños, muchos niños, y los tuvieron de pie 5 horas al rayo del sol. Cualcomán es una zona sumamente calurosa, al rayo del sol. ¿Y qué sucedió? Que al Estado Mayor no le interesó. Hubo más de 8 niños que se desmayaron. Medios locales, aunque sea en espacios muy pequeños, dieron cuenta de ello. ¿Y sabe usted qué también sucedió? Que un cadete del colegio militar también se desvaneció. Yo creo que esto no es justo, no es correcto que por acarrearle gente al presidente para que vayan y le aplaudan como si fuera el gran César, puedan poner en riesgo la salud de niños que pueden sufrir una insolación, un problema de salud delicado. Yo no sé hasta dónde llegan para manejar estos acarreos. Y ya no lo quiero cansar a usted, me da mucho gusto saludarlos y sigo enviando sus mensajes. Un saludo muy especial también a doña Yolanda Rubio,
y también gracias a los mensajes que he recibido en donde dicen que no se aburren de lo que les digo, porque yo les dije el otro día que si yo me largaba y esto los cansaba, que con toda libertad me lo dijeran para yo reducir mis comentarios. Y he recibido varios mensajes donde me dicen que está bien, que les agrada la forma en que yo les explico, y también les voy a insistir, si ustedes creen que yo miento o que yo utilizo esto para ensañarme en contra de alguien, también díganmelo. Alguien me puede decir, oye, es que criticas mucho al presidente, criticas mucho a la clase gobernante. Pues es que se lo merecen, se lo tienen bien ganado por todo lo que hacen. Ya después hablaré de lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral, lo que está sucediendo también con esta... fíjense nada más algo que es muy delicado. Acaban de asesinar en Estados Unidos a otro paisano. Un policía norteamericano lo privó de la vida. ¿Y cómo reaccionó el gobierno de México? Como siempre, con cobardía, con miedo, pues le tienen pavor al gobierno de los Estados Unidos. Una nota diplomática solicitando que se investigue, no, cuando deben de exigir que se castigue al policía que privó de la vida. Ya esto quiero agregar, si usted no está enterado, yo se lo digo, el presidente de la República envió una iniciativa de ley, ojalá y no la aprueben, para que elementos de corporaciones policíacas extranjeras, fundamentalmente de los Estados Unidos, puedan actuar en territorio mexicano portando armas de fuego. Si allá matan a nuestros paisanos, bueno, aquí los van a atender más cerquita, allá los cazan como conejos. Esto es aberrante que un presidente de la República permita, se ha hecho desde Calderón, desde antes, han permitido que corporaciones policíacas, la DEA, el FBI, la CIA, porten armas aquí en nuestro país, pero ahora lo van a legitimar, a legalizar. Qué grave es esto, porque vienen a proteger intereses de ellos, y me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias.